¿Cómo están mis hermanos? Mi nombre es Marco Tanoye. Hoy quiero compartirles el mensaje de la palabra del Señor y el título de mi mensaje es Cuando los ídolos caen. Está basado en el libro de Samuel, el primer libro en el capítulo 4 y también el capítulo 5. Quiero hablarles sobre este tema porque me he dado cuenta realmente que en el día de hoy hay muchas cosas que se levantan como ídolos. Hoy podemos ver también en el mundo de la farándula que hay ídolos como los K-pop, los ídolos coreanos que tienen grupos de cantantes y que la gente se vuelve fanática de ellos. Y también se pueden levantar ídolos en nuestras vidas cotidianas sin darnos cuenta. Por eso hoy quiero compartirles este tema. Déjenme decirle que este tema viene del tiempo antiguo. Ya los israelitas, el pueblo escogido de Dios, tenía de por sí eh, mucha mucho guerra, mucho conflicto con otro pueblo que se llama los filisteos. Estos filisteos eran los enemigos de Israel y estaban ocupando 5 ciudades en ese territorio. Bueno, en uno de esos luchas que tenían los israelitas contra los filisteos, estuvieron en una campaña de guerra. Y en esa campaña de guerra, déjeme comentarle que en el capítulo 4 de primera del libro de Samuel dice así, en el verso 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Bueno, en ese tiempo el arca del pacto era lo que representaba o simbolizaba que el Dios de Israel estaba con los israelitas. El arca del pacto era realmente una caja diseñada para albergar 3 elementos, ¿verdad? Las tablas, los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, el pan que fue dado al pueblo de Israel cuando salió del desierto. Ahora bien, esta caja fue construida de material de madera de acacia y de oro, ¿verdad? Pero esta caja fue enviada para que fuera construida a Moisés, pero Moisés fue el que organizó la construcción, pero que realmente construyeron esta caja, eran unos artesanos que de por sí Dios ya les había preparado el corazón y el conocimiento, los había llenado de sabiduría para que cuando estos artesanos recibieran las instrucciones de Moisés, ellos pudieran interpretarlo todo bien y pudieran haber hecho esta arca del pacto de Dios. Bueno, esta arca del pacto de Dios era lo que simbolizaba la presencia de Dios con los israelitas y ellos lo tenían en sus campamentos. Pero cuando aquí los ancianos, la gente de Israel, vieron que estaban perdiendo la guerra contra sus enemigos, los filisteos, ¿qué hicieron? Ellos pensaron, vamos a ir a traer el arca que tenemos del pacto para que así nosotros podamos ganar la guerra. Déjame decirte una cosa, mis hermanos. ¿Eso no te suena a ti como que ellos estaban tratando de ver si hay suerte que iban a tener mejor resultado de la guerra cuando ellos trajeran el arca del pacto al campo de batalla? Me parece como que lo están usando como un amuleto. Y hoy en día eso es lo que a veces pasa. Usamos cosas, simbolismos, que a veces pensamos que eso nos va a traer la suerte o la protección. Aún a nosotros
la gente de fe, la gente de los cristianos. A veces tomamos eso también como una forma para nosotros exteriorizar nuestra fe y también nuestras ideas salen a flote. Por ejemplo, a veces nosotros colgamos un crucifijo en el carro para que nosotros no suframos ningún accidente, pero ¿sabes qué? Cuando tú sales a la calle, ¿cuántos carros no ves que han estado accidentados? Y a veces ves el crucifijo colgado en el retrovisor. ¿Falló Dios ahí? ¿O fue algo que tú pensaste que nunca ibas a tener un accidente? O tal vez alguna vez no te ha pasado como a mí me ha pasado, que he dejado la Biblia abierta en mi casa con un salmo de protección para que nunca entren a robarme a mi casa. Pues lamentablemente una vez entraron a mi casa y robaron, ¿verdad? Pero son cosas como que uno los usa en determinado momento, como que atrae y arrastra cosas del hombre viejo, su forma de sobrevivencia, ¿verdad? Parece como si fuera una superstición cristiana. No todos así funcionan, pero me encontré en una posición así. Hoy en día podemos ver también cómo hay gente que en las tiendas, ¿verdad? Podemos, uno que puede ir a un restaurante a comer comida asiática o a una tienda. No sé si tú te has dado cuenta que en las entradas de esas tiendas tienen un gatito y el gatito hace así con su manito, trayendo, trayendo, trayendo. Posiblemente ellos, los dueños, están haciendo que vengan los clientes a consumir y a dejar su dinero. Pues ese es un tipo de amuleto de la suerte, ¿verdad? Para la gente que tiene ese muñequito de gato en la entrada de sus negocios. Y así me parece que también los israelitas en ese tiempo también cayeron en esas ideas, pensando que trayendo el arca del pacto al campo de batalla, ellos iban a poder ganar. Pero lamentablemente no fue así. Lamentablemente perdieron la batalla. Los filisteos llegaron a ganar la batalla y capturar el arca del pacto y se la llevaron. Bueno, ahí nos damos cuenta que no había tal suerte para los israelitas. Todo estaba en su forma de ver las cosas. Y cuando el arca del pacto fue llevada al campamento de los filisteos trajeron al arca delante del dios de ellos. El dios de ellos era el dios Dagón, el cual era mitad hombre y mitad pez. Era un dios de la mitología que traía suerte en la agricultura y muchas supersticiones más. Pero en ese tiempo también traer el dios de tus enemigos al pie de tu dios representaba como que habías ganado y estabas ridiculizando al dios de tus enemigos. Pues en este caso los israelitas perdieron el arca fue a dar a manos de los filisteos, y estando los filisteos con el arca, pusieron delante de su dios Dagón, y ahí lo dejaron hasta volver al día siguiente. Cuando volvieron al día siguiente se dieron con la sorpresa de que Dagón, su dios, estaba en el suelo. ¿Qué había pasado ahí? Es que no hay ningún dios que pueda estar delante de la presencia del Dios de Israel. Y eso demostró una vez más que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero mira lo que hicieron los filisteos. Los filisteos volvieron a levantar la estatua. Posiblemente Dios ya lo tumbó, pero ellos volvieron a levantar el arca. La dejaron ahí. Gente que se dando cuenta que está viendo que algo está sucediendo. Bueno, lo dejaron ahí y volvieron al día siguiente de nuevo. Cuando volvieron al día siguiente de nuevo, lo que encontraron fue que Dagón, el dios de los filisteos, estaba de nuevo en el suelo, tumbado. Y no solamente estaba tumbado, sino que también sus manos estaban rotas y su cabeza también estaba rota, como demostrando
que no hay poder mayor que el poder de Israel, poder de Dios de Israel, y la cabeza no hay autoridad mayor que la autoridad del Dios de Israel. Bueno, estos hombres filisteos se asustaron, ¿verdad? Y nunca volvieron a pisar el umbral de ese templo, porque ya se habían sugestionado que si pisaban les iba a pasar algo malo. Pero lo que les trato de decir es que con ese ejemplo de que Dagón estaba en el suelo, es para nosotros entender que Dios no comparte su gloria con nadie. Y lo que Dios tumba o saca, no lo vuelvas a poner de nuevo para atrás. Si Dios ha removido algo de tu vida, si ha sacado algo de tu vida, no lo vuelvas a traer de nuevo a tu vida. Si has separado a una relación que no te conviene, no lo vuelvas a traer a tu vida. Dios no quiere que esté más eso delante de su presencia para contigo. Por eso debemos entender esto, que solamente hay un solo Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Bueno, ¿qué pasó ahí? Este pueblo de filisteos lo que hizo fue agarrar el arca del pacto. Y cuando empezó, vio que el arca del pacto estaba en posición de ellos, a estos filisteos le empezó a salir tumores en el cuerpo, como una señal de una maldición. Pestes, calamidades le empezó a pasar al pueblo filisteo, porque tenían en posesión algo que no les pertenecía, que no era de ellos, el arca del pacto del pueblo de Israel. Que entonces este pueblo tuvo que cambiar de estrategia. Usó de nuevo el arca, lo llevaron a otra ciudad de las 5 ciudades de los filisteos, y ahí cuando estaba en esta otra ciudad, también la población de esa ciudad empezó a enfermarse, empezó a tener problemas, empezó a tener calamidades. ¿Y qué pasó? También se asustaron y dijeron, no podemos mantener esta arca aquí con nosotros del Dios de Israel, tenemos que pasársela a la tercera ciudad. Y cuando llegó y iban a pasársela a la tercera ciudad, ¿sabes lo que pasó? Que ellos tuvieron miedo y dijeron, no nos traigan el arca porque nos va a pasar el mal que a ustedes les ha pasado. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de que a Dios no se le puede tener como tonto. Nadie puede robarse la gloria de Dios. Nadie se puede llevar eso. ¿Qué hicieron los filisteos? Bueno, dijeron, ¿qué hacemos entonces ahora? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Devolvamos esta arca del pacto a los israelitas para que se acaben nuestras desgracias. Y así fue, se la devolvieron a los israelitas, se devolvieron eso. Quiero hacerle la lectura, dice, y cuando los filisteos capturaron, en el capítulo 5 de Samuel, el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los 2 de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad
desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y reunieron todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había grabado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Con esto, ¿verdad? Hemos visto que cómo Dios obra. Y hoy nos damos cuenta que esos ídolos que se quieren levantar delante de Dios, como el dios Dagón, que quiere ponerse delante de Dios y tomar, ¿verdad?, el lugar de Dios y ser mayor que Dios. Pues déjame decirte, mi hermano, que esa idolatría tiene que ser derrumbada por la presencia de Dios en tu vida. Hoy quiero decirte una cosa: si eso es parte del proceso por el cual tú estás viviendo, ¿verdad? Si tú sientes que está pasando algo así en tu vida, no será como un Dios como de ese tiempo que tiene una estatua y se ha levantado como el Dios Dagón. Hoy en día podemos tener ídolos que se han levantado delante de nuestra cara, delante de nosotros. Ídolos que han interferido con la voluntad de Dios para nuestras vidas. De repente esos ídolos pueden haber sido la fama, puede haber sido la profesión, puede haber sido algún tipo de relación humana, puede haber sido algo, tus mismos estudios. No quiere decir que eso sea malo. No quiere decir que sea malo tampoco tener una cruz en tu carro, o colgarte un crucifijo, o tener la Biblia abierta. Eso no se trata de eso. No se trata de que eso sea malo de por sí, sino que traer eso a nuestra vida como que si esas cosas fueran mayor que la misma presencia de Dios en nuestra vida. Eso es como una religión. Esa es una religión barata. Lo que nosotros estamos hablando es de una relación, de un encuentro personal con el Señor. Que todas esas cosas que se han levantado, que a veces esos ídolos nos traen estrés, nos traen carga, nos traen preocupación, nos traen ansiedad, esos ídolos que nos agobian, se han derrumbado porque lo único que hacen es cargarnos y cargarnos. Esos ídolos tienen que ser puestos a los pies del Señor. Tienen que ser derrumbados por la presencia de Jehová. Esos ídolos no pueden estar más ya delante de la presencia de Dios, entre tú y Dios. Esos ídolos no pueden intervenir en tu vida, mi hermano o mi hermana, el día de hoy. En tu mente, en tu persona, en tu vida familiar, tú pon ese ídolo ahí. Tú sabes qué es lo que ha estado interfiriendo con que tú hagas y escuches la voluntad de Dios. Hoy en día podemos levantar muchas excusas, y tal vez esas excusas han sido ídolos para nosotros. Han hecho que a nosotros ya el mundo no tenga más razón para vivir, que ese mundo ha tomado más control que nuestra propia fe en Dios. Hoy en día nosotros podemos ver a través de la palabra con claridad que si en ese tiempo se levantaron ídolos, hoy se pueden estar levantando ídolos también. Pero Dios nos ha dado algo muy grande y poderoso. Nos ha dado de Él, nos ha dado de su Espíritu Santo para poder derrumbar esos ídolos y ponerlos a los pies de Dios. Así es que, mi hermano, hoy te invito para que tú puedas en tu interior, a través de la oración, a través de que tú vengas delante de tu Dios y te arrepientas de que has puesto eso más importante
como si estuviera siendo el Dios, el ídolo. ¿Sabes qué? Todos fallamos, pero también aprendemos de nuestros errores. Si nosotros no vemos la Biblia como el guía, como el mapa de instrucción, vamos a volver a repetir los mismos errores que se cometieron anteriormente. Por eso que es importante que nosotros nos afiancemos más en el estudio de su palabra, en el estudio y en la vida y en la relación con el Señor. Su presencia está dándonos a entender que Él quiere más con nosotros. Más de ti y menos de mí, como dice la canción. Así que mi hermano, hoy te invito para que hagas conmigo esta oración. Padre, hoy te pido perdón si delante de mí o delante de ti he puesto un ídolo. Ya tú sabes bien lo que ha interferido entre mi relación contigo y el obedecerte. Padre, te pido que tú, Señor, en el nombre de Jesús, todo ídolo que se ha querido levantar sea derrumbado en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, también que cualquier cosa que te ha arrastrado del pasado, que yo pienso que va a traerme suerte o protección como si fuera un amuleto, también haya sido desechado en el nombre de Jesús. Padre, te pido que hoy mismo, Señor, y ahora mismo, Señor, tú seas el que entre a mi vida y seas el único Dios todopoderoso, porque yo sé que solamente para ti sea la honra, la gloria y el poder. Te doy gracias, Señor, una vez más por este amor tan grande que has regalado a través de tu palabra y tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que mi hermano, yo te invito a que sigas buscando más del Señor, que sigas derrumbando todas esas fortalezas que se han querido levantar, esos ídolos que se han querido levantar para interrumpir el plan y el propósito divino que Dios tiene para ti. Así es que te animo y sigamos adelante. Dios te bendiga. Amén.